Imagina encontrar un círculo de piedras gigantes en mitad de una llanura. No hay instrucciones. No hay planos. No hay nombres escritos. No hay una frase que diga, lo hicimos por esto. Solo piedras. Piedras de hasta 25 toneladas, colocadas con una precisión que todavía incomoda un poco. Porque Stonehenge no es solo un monumento antiguo. Es una pregunta de piedra que lleva unos 5000 años mirando al cielo. Y lo más inquietante no es que no sepamos nada. Es que sabemos muchas cosas, pero ninguna termina de cerrar el misterio. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías de Stonehenge. Y aviso, no vamos a tirar de extraterrestres ni de magia barata. Lo interesante de Stonehenge es justo lo contrario, que lo hicieron humanos reales, con herramientas simples, en una época sin escritura en esa zona, y aún así consiguieron construir algo que seguimos intentando entender. Hecho número 10. Stonehenge no se construyó de una sola vez. A veces imaginamos a un grupo de personas levantando el monumento completo, como si fuera una obra con fecha de inicio y fecha de entrega. Pero no fue así. Stonehenge fue cambiando durante muchísimos siglos. La primera versión, alrededor del 3000 a.C., no era el círculo de piedras que tenemos en la cabeza. Era un foso circular, un terraplén y una zona marcada en el paisaje. Las grandes piedras llegaron después. Eso significa que Stonehenge no fue solo una construcción. Fue un lugar al que distintas generaciones volvieron una y otra vez. Lo modificaron, lo ampliaron, lo reinterpretaron. Y ahí empieza el misterio. Cuando un sitio importa durante tanto tiempo, es porque para esa gente significaba algo enorme. La pregunta es, ¿qué? Hecho número 9. Stonehenge no estaba solo. Está en Wiltshire, al sur de Inglaterra, a unos 130 kilómetros de Londres. Pero si vas allí pensando que solo hay un círculo de piedras en medio del campo, te pierdes la mitad de la historia. El paisaje entero está lleno de señales, túmulos funerarios, avenidas ceremoniales, fosos, restos de otros monumentos y caminos antiguos. Stonehenge era la pieza más famosa de un escenario mucho más grande. Es como si hoy solo viéramos la catedral, pero hubieran desaparecido las calles, las casas, las procesiones, las voces y toda la vida que la rodeaba. Las piedras siguen ahí. El mundo que les daba sentido, no. Hecho número 8. Las piedras grandes tuvieron que moverse desde muy lejos. Las más enormes se llaman sarsenes. Algunas pesan alrededor de 25 toneladas y proceden de la zona de Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros. 30 kilómetros puede parecer poco si tienes un camión. Pero ellos no tenían camiones. Ni grúas. Ni motores. Y aún así, alguien decidió que esas piedras tenían que llegar allí. Mover una sola ya habría sido una locura. Mover varias, levantarlas, encajarlas y alinearlas exige organización, tiempo, fuerza y una idea muy clara de lo que se estaba haciendo. No sabemos el método exacto. Hay hipótesis con troncos, trineos, cuerdas, rampas y mucha gente trabajando junta. Pero el detalle importante es este: nadie hace un esfuerzo así por casualidad. Algo estaban intentando construir. O quizá algo estaban intentando demostrar. Hecho número 7. Las piedras pequeñas vinieron de todavía más lejos. Las llamadas bluestones no son tan grandes como los sarsenes, pero su historia es incluso más extraña. Proceden de las montañas Preseli, en el suroeste de Gales, a más de 250 kilómetros de Stonehenge. Y aquí la cosa se pone rara. Porque no hablamos de coger la piedra más cercana y ya está. Alguien eligió esas piedras concretas. De ese lugar concreto. Y las llevó hasta el sur de Inglaterra. ¿Fueron transportadas por tierra? ¿Por río? ¿Por mar? ¿Una mezcla de todo? El recorrido exacto sigue siendo discutido. Pero la pregunta más poderosa no es solo cómo las movieron. La pregunta es por qué esas. ¿Qué tenían esas piedras para que mereciera la pena semejante viaje? Hecho número 6. Stonehenge está conectado con el sol. Durante el solsticio de verano, el amanecer se alinea con una de las piedras exteriores más famosas, la Hill Stone. Y durante el solsticio de invierno, el monumento también parece dialogar con la posición del sol,
Pero en sentido contrario. Esto no parece casualidad. Quienes diseñaron Stonehenge observaban el cielo con paciencia. No necesitaban telescopios. Necesitaban tiempo, memoria y generaciones mirando los mismos puntos del horizonte. Para nosotros, el solsticio puede ser una fecha curiosa en el calendario. Para ellos podía ser otra cosa, el regreso de la luz, el final de un ciclo, el momento exacto en que el mundo prometía seguir funcionando. Cuando te das cuenta de eso, Stonehenge deja de parecer un montón de piedras. Empieza a parecer un reloj ritual. O una puerta simbólica entre la tierra y el cielo. Hecho número 5. Cerca de Stonehenge había otro círculo, pero de madera. Se llama Bodenge, y está a poca distancia. Hoy no verás grandes postes levantados, porque la madera desapareció hace siglos. Lo que queda son marcas en el suelo, los agujeros donde estuvieron esos postes. Fue descubierto en 1925 gracias a fotografías aéreas. Desde el suelo no se veía casi nada. Desde el aire, de repente, aparecieron los círculos. Y esto es importante porque nos recuerda algo: Stonehenge no era un monumento aislado. Había otros lugares cerca. Otros círculos. Otros rituales. Otras rutas. Quizá Stonehenge representaba la permanencia, porque estaba hecho de piedra. Y Bodenge, la vida, lo temporal, lo que nace y desaparece, porque estaba hecho de madera. No lo sabemos con certeza. Pero la idea encaja demasiado bien como para ignorarla. Hecho número 4. Nadie está completamente seguro de para qué servía. Hay varias hipótesis serias. Una dice que fue un lugar funerario, porque se han encontrado restos humanos cremados. Otra lo relaciona con ceremonias vinculadas a los ciclos del sol. Otra propone que pudo ser un lugar de reunión, peregrinación o incluso curación, especialmente por la importancia de las Blue Stones. Y probablemente el error sea buscar una sola respuesta. Stonehenge pudo ser muchas cosas a la vez. Cementerio. Calendario. Santuario. Punto de encuentro. Lugar de memoria. Lugar de poder. Durante más de 1000 años de uso, su significado pudo cambiar. Igual que cambia el significado de una ciudad, de una iglesia o de una plaza con el paso de los siglos. Quizá para una generación fue un lugar de muertos. Para otra, un lugar de esperanza. Y para otra, un lugar donde mirar al sol y recordar que el mundo seguía girando. Hecho número 3. El sitio ya era importante antes de que llegaran las piedras. El foso y el terraplén exterior son anteriores al gran círculo de piedra. Eso significa que Stonehenge no empezó como el monumento que vemos en las fotos. Primero fue un espacio marcado. Un límite. Un lugar separado del paisaje normal. Y eso tiene algo inquietante. Porque antes de levantar las piedras, alguien ya había decidido que aquel punto del mapa era especial. No sabemos si por el horizonte, por antiguos enterramientos, por rutas de paso, por tradición o por algo que se nos escapa. Pero Stonehenge no apareció de la nada. Las piedras llegaron a un lugar que ya tenía memoria. Hecho número 2. Lo de los druidas es casi seguro un mito moderno. Mucha gente imagina Stonehenge lleno de druidas celtas con túnicas, rituales y antorchas. La imagen es potente, sí. Pero históricamente no encaja. Stonehenge empezó a construirse miles de años antes de que existieran los druidas de la Edad del Hierro. La asociación entre Stonehenge y los druidas se hizo popular mucho después, sobre todo a partir de interpretaciones románticas de los siglos XVII y XVIII. Eso no significa que hoy no pueda tener valor simbólico para grupos modernos. Pero los constructores originales de Stonehenge no eran druidas celtas. Eran pueblos neolíticos y de la Edad del Bronce cuyo idioma no conocemos, cuyos nombres se perdieron y cuyas creencias solo podemos reconstruir a través de lo que dejaron atrás. Y eso, sinceramente, lo hace todavía más fascinante. Porque no estamos ante una historia mal contada. Estamos ante una historia a la que le faltan las voces. Hecho número 1. Stonehenge sigue siendo famoso porque no ha terminado de explicarse. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986 y uno de los monumentos prehistóricos más conocidos del planeta. Pero después de siglos de excavaciones,
estudios, teorías y reconstrucciones, todavía hay preguntas abiertas. No sabemos cómo llamaban a este lugar. No sabemos qué lengua hablaban sus constructores. No sabemos qué pensaban mientras arrastraban esas piedras. No sabemos qué sentía alguien al entrar allí hace 4500 años. Sabemos que trabajaron durante generaciones. Sabemos que observaron el cielo. Sabemos que movieron piedras imposibles. Sabemos que enterraron muertos. Sabemos que el lugar importaba. Pero no sabemos qué historias se contaban a sí mismos para justificarlo todo. Y quizá por eso Stonehenge sigue funcionando. Porque no es solo una ruina. Es un mensaje sin traducción. Si este vídeo te ha dejado con más preguntas que respuestas, entonces Stonehenge ha hecho exactamente lo que lleva haciendo 5000 años. Dale like, suscríbete a Palantir Curio IFS y dime en comentarios qué crees tú que era Stonehenge. ¿Un templo, un cementerio, un calendario, o algo que todavía no hemos sabido imaginar?